Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allí donde estéis. Aquí tenemos a René Olivares, Astro Sinodía. Hola, René. Hola, Euge, ¿cómo estás? Bien, y yo soy Eugenia López, astróloga, y nos habíamos planteado, René y yo, haceros un vídeo hablando del 2025, pero pensamos, quizá siempre que acabamos una etapa, un ciclo, pensamos, bueno, tengo que ver cómo ha ido este periodo que finalizo para poder empezar, cómo me ha ido. Entonces dijimos, pues bueno, es una idea muy buena, vamos a haceros un vídeo, un regalito de estas fiestas, de estas fechas, eh, pues de cómo nosotros sentimos que nos han llegado las energías del cosmos en este 2024. Lo hemos titulado El fin de la preparación, porque eso entendemos que es este 2024, ¿verdad, ¿verdad, René? Sí, totalmente. Para mí, este año lo analicé y le tomé un sentido pensándolo o asociándolo cómo pasa el joven, o sea, el niño en verdad, desde su niñez, desde cómo vive esta niñez en la familia y de su parte infantil hacia la juventud, ¿ya? Porque siendo joven, siendo adolescente, digamos, uno está con un pie adentro y un pie afuera de la familia, de cierta forma, en donde uno sigue teniendo emociones infantiles, sigue comportándose como niño, pero también hay una parte del adulto que quiere salir y conocer gente, conocer novia, etcétera, y que hace un cambio en esa situación y también nos va enfrentando un poco a los conceptos que nosotros veníamos aprendiendo desde la parte infantil de los padres y de nuestros ancestros y poniéndolo en contraste con las nuevas cosas que estamos aprendiendo y haciéndonos preguntas de pertenencia, desde dónde venimos nosotros, hacia dónde vamos, hacia dónde nos sentimos parte de, digamos. ¿Soy Sí. parte de mi familia o soy parte de esta nueva gama de gente que se comporta y se empieza a apreciar y querer casi como una familia? Sí, en sí es como un salto, tú lo vinculas a la adolescencia, ese, ¿no? Dejar, pero en sí es un grado de madurez y un grado de responsabilidad. Y aunque quizá muchos de los que nos dicen, pero si no somos adolescentes, somos adultos, pero quizá no hemos tomado la responsabilidad de quién somos. Y de eso ha ido este 2024, ha sido un llamado a la conciencia de quién realmente soy yo. La vida que llevo está resonando con mi interno, con mis corazonadas, con lo que realmente quiero, o sigo llevando lo que aprendí de papá y mamá, pero a ver si resuena contigo, genial y perfecto, pero quizá eso me chirría, ¿no? Chirría en mi día a día y parece que vaya con los cordones de los zapatos anudados y no sea también esos nodos entre Aries y Libra es ir hacia, ir hacia aquello que yo quiero ir, estar donde quiero estar y con quién estar, porque hay un reclamo de Venus también muy grande en este 2024. Y René, como dices, ¿no? Es esa nueva etapa, el ser consciente y prepararnos para lo que va a venir 2025, que lo conocido se nos cae, ¿no? Se nos cae. Sí, ¿Sí? totalmente. Es que, claro, es una transición. Yo te he escuchado decir, muchas personas dicen, es que, o nos van a escuchar decir, es que nosotros no somos adolescentes. Y nosotros estamos viviendo una adolescencia constante en la vida. Nosotros, al pasar de un punto a otro de conciencia, estamos como mezclando lo que ya pasó con lo nuevo, lo que se muere, lo que está por venir. Y, y estamos como un adolescente, no sabemos cómo comportarnos, no sabemos qué es la certeza que teníamos, si es real o no, y lo que viene es más real o no. Entonces, sí somos adolescentes, sí estamos haciendo constantes transiciones. O sea, por ejemplo, el momento del ser humano cuando viene al mundo nace y pasa
desde el ambiente materno hacia la individualidad, y después, más adelante, viene nuestra primera adolescencia, en donde ya dejamos de ser niños, como lo que estamos hablando ahora, pero después cuando ya somos adultos y formamos una familia, también somos adolescentes, también somos nuevos, también dejamos un estado para pasar a otro, y después cuando somos ancianos, y después cuando ya morimos. Entonces, las transiciones y los tiempos tienden a volverse relativos, ¿ya? Y con mucho conectando con la energía de Saturno en Piscis, que el tiempo no es lo que uno cree que puede ser. Sí, Saturno en Piscis y Plutón saliendo y entrando de Capricornio, ¿no? Porque Saturno es claro. el de Capricornio y nos habla de que los tiempos no son como queremos, sino como deben de ser, y que debemos de transmutar, de cambiar nuestro concepto del tiempo y el ser conscientes de la ciclicidad, de dejar el paso, ¿no?, de lo viejo para dar paso, a dejar ir lo viejo, lo caduco, lo vencido, para dar paso a lo nuevo y ya en Acuario, porque Plutón en este 2024 ha entrado y ha salido, y ir hacia lo genuino, hacia nuestra libertad. Y tomando también, ¿no? Ese Urano ahí en Tauro, tomando de allí donde venimos lo bueno, lo que nos ha acompañado, esos bienes que hemos heredado, que tienen su valor y que no hay que descartar tampoco por descartar de dónde venimos. Hay una parte que es un aprendizaje y que está bien y que nos la tenemos que permitir, ese Saturno ahí en Piscis que tú decías, ¿no? El aprender que todo está conectado, todo tiene un porqué, y a veces no ser tan duro ni tan frío, y ha sido un año de contacto con uno mismo y también con nuestras raíces y con lo que hemos heredado. Hacer una mirada, ha sido una mirada, en sí ha sido una recapitulación muy potente a de dónde venimos, del 2020 y de todo lo caminado en nuestra vida hasta aquí y hasta ahora, ¿verdad? No sé, ¿eh? Sí, es que, bueno, en parte, apoyándonos en la energía que está en estos momentos, que tiene que ver con Júpiter en Géminis y Mercurio en Sagitario, hablamos esa energía de recapitulación, ¿ya? De poder encontrarle sentido a lo que hemos vivido este año. Y a mí me gusta asociarlo mucho, para mí Júpiter también tiene que ver con contar historias y cosas así, y con el cuento que hemos vivido. Yo lo trato de asociar este periodo que no solamente abarca este año, sino que este año es como crucial, pero este año empezando desde 2020. ¿Por qué? Porque resulta que en 2020 estuvo la conjunción de Saturno con Júpiter y Plutón en Capricornio, ¿ya? Capricornio, que tiene que ver con el linaje, la familia, las costumbres, el sistema, etc. Y además, a fines de ese año, también hubo la conjunción Saturno-Júpiter, pero en Acuario, que habla de lo nuevo, de lo diferente, pero también de romper el sistema, pero seguían conectados en conjunción a Plutón, pero que seguían en Capricornio. Entonces, toda esa potente energía ahí, a mí me da la sensación de cómo recordar el último castigo que recibimos desde nuestra familia, desde nuestros padres. El último intento por nuestra familia por tratar de dirigirnos y de controlarnos y de decir, esto es lo que va a ser así, pero sabiendo el sistema, nuestros padres o quien haya tenido el poder de autoridad en ese momento, sabiendo que ya era el fin, digamos, era la última oportunidad que teníamos para que este joven no se nos escapara, que esta joven en humanidad, que independiente de todo lo que haya sido moldeada, requiere que nazca de nuevo, que construya una nueva sociedad, digamos. Entonces, en ese punto de inflexión, para mí empezó este recorrido que llega hasta ahora y que vuelve a tener mucha resonancia, porque Plutón pasa, en la primera parte del año, pasa a Acuario y toca la energía de esas conjunciones que se formaron ahí. No es la misma forma porque es como le insisto, este castigo potente y esta necesidad de mantener el inconsciente colectivo en ciertos límites, digamos, para que no se nos escape, sobre todo que, por ejemplo, aquí en Chile en el año 2019 hubo revuelta, que si yo, en varias partes del mundo es como que ya este niño joven humano quiere salir y el sistema dice, no, todavía no están listos, entre comillas, ¿ya? Pero ahora ya llega el punto de transición ya final,
por toda la energía que tiene que ver con Aries, porque está el nodo norte en Aries y en el eje Aries-Libra, en donde es el individuo que se expresa o que sale a mostrarse frente a un otro, frente a un vínculo, frente a una relación. Ahora, en una primera etapa uno podría decir, es que entonces son las relaciones de pareja las que pasan a llevarse. En una parte sí y en una parte no tan así. ¿Por qué? Y aquí viene mi segunda, ¿cómo se llama? Prueba de que tiene que ver con la parte familiar y salir del vínculo familiar para vivir nueva experiencia, que tiene que ver en que el primer eclipse de esta serie, que fue en Libra en el 2023, está conectado y aspectando a Plutón en Capricornio y está aspectando a Saturno en Piscis. Entonces, otra vez nos habla de que el primer vínculo que tenemos, que normalmente siempre el primer vínculo es con la madre y con la familia, se transforma, cambia, hay que dejar atrás ciertos patrones y Sí, no quedarnos con los patrones familiares para hacer una nueva familia, sino que hay que poder separarlo, individualizarnos como la energía de Aries para saber quiénes somos, qué es lo que queremos para poder sí. construir un nuevo vínculo. No podemos seguir con la idea de someternos a lo que se nos dice o que se nos pensaba que debiera ser para poder construir un vínculo, porque esos vínculos ya no funcionan de esa manera. Estamos viviendo un vínculo falso, construido desde otro lado. Tenemos que primero definirnos, saber qué quiero yo para mí, como para poder después brindarlo en un vínculo. Y fíjate que no solo es eso, o sea, es eso no, pero quiero decir que también hay como un llamado a la autonutrición, porque ¿qué pasa? Que me acuerdo en la luna nueva que hubo en julio, sí, que era que ese llamado del clan de, de cómo yo me nutro de la familia, pero que de alguna forma, porque quizá el nutrirnos de la familia de la forma en que lo estábamos haciendo, íbamos con tal relajo, estábamos dando tal responsabilidad a los demás. No, no, perdona, yo me tengo que autonutrir y así tendré un vínculo sano con mi clan, con mi familia, sean de sangre o sean no, los nuestros, los tuyos, René, los míos, como Eugenia, y cada uno de nosotros. Si yo soy capaz de autonutrirme a nivel emocional, eh, porque de eso hablaba, ¿no? Era en cáncer, a nivel emocional, si me autonutro, puedo relacionarme de una forma sana, ni demando ni proyecto. Y en sí este año, ya aparte de esto, ha sido esa responsabilidad, como tú decías, de aquel eclipse del 2023, responsabilizarnos, ser consciente de todo lo que tiene que ver con los diferentes arquetipos astrológicos a nivel personal. Por otra parte, estábamos llamados de los acontecimientos externos que venían dados por los transpersonales, todas esas situaciones que nos vienen, que se nos escapan de las manos y nos vienen dadas a nivel social, a nivel colectivo, pero que nosotros teníamos que tener unas bases fundamentadas, como tú dices, el eje Libra-Aries, desde yo como individuo, dónde estoy, cómo comunico, cómo veo, cómo me llega la información, cómo soy consciente, cómo expreso, cómo me amo, cómo me vinculo, cómo me sostengo, cómo me nutro, dónde pongo la verdad, dónde pongo la realidad, dónde pongo la fe, a quién me quedo, mi poder, lo sé utilizar, lo sé manejar, o estoy dejando que otros lo manejen y me hago chiquitita, porque también Lilith ha pasado por Libra en en los vínculos, ¿no? Como yo he permitido hacerme pequeñita ante los demás y no he sido capaz de tomar mis atributos, de poder mis herramientas para dar, expresar mi voz, expresar cómo soy y poder mirar cara a cara. Es un año de levántate, que esto va en serio, empiézate a vestir por los pies, ¿no? No sé, pero aquí se decía, vístete por los pies, no por la cabeza. Empiézate a vestir por los pies para, para luego poder ser libre y tomar tu camino. Mirando hacia atrás, ha sido un año
complejo, pensando ahora en lo personal, complejo y duro, pero también de poner líneas, René, no sé, que tú y yo lo hemos hablado, también de decir las cosas, pero cómo las hemos dicho, sabiéndolas decir, sabiéndolas, no como antes de, ay, con esa rabia y con ese coraje, sino diciéndolas desde la calma, buscando el equilibrio. Fíjate, ayer que fue la luna llena, que había esa gran cruz que tomaba los 4 elementos, ¿no? Y al hacer el estudio dices, qué apasionante. Al final se acaba el año con una luna llena, aunque tendremos la última luna nueva, pero buscando el equilibrio, el tensionamiento activo de los 4 elementos, entre la tierra, el fuego, el aire y el agua. Y en sí, este año ha sido eso, es encontrar nuestro propio equilibrio en cada día. Es que hay algo que nosotros repetimos constantemente en nuestros videos desde que lo empezamos a hacer, que también coincide un poco con esta energía de transformación, digamos, que era el autoconocimiento, el saber quiénes somos, el buscar hacia adentro, ¿ya? Y este año ha tenido mucho que ver con eso, es como poder definir quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, y es como el movimiento de adentro hacia afuera, ¿ya? Pero parte por dentro, no me muevo de afuera por afuera o hacia afuera desde la misma afuera, sino que parto desde adentro, y en ese transitar desde adentro, conecto con mis emociones y las defino y trato de caracterizar de dónde viene esa emoción, si realmente es interior, si yo la produje, yo la creé aquí y no viene a través de lo externo. Independiente de que mucho de eso externo también se nutre y lo filtramos para poder expresarnos desde nosotros. Y esa energía que viene desde afuera en una primera instancia viene de nuestros padres. Y no poder, es como luchar contra ellos no tiene sentido, sino que es mejor integrar y transformar la energía de ellos, pero no quedarnos con la serie de patrones y repeticiones que lo que los llevaron a ellos a errar o a pasar por dolores y agregar limitaciones y miedos que finalmente volcaron en nosotros, porque si te das cuenta, mucho de la crianza que tuvimos en nosotros viene a partir del miedo que ellos vivieron. Y nosotros estamos adoptando esos miedos. ¿Por qué? Si nosotros somos experiencias diferentes. O sea, un padre que reta a su hijo para que no pase por lo que él vivió. Y claro, hay una sabiduría a eso, pero no tiene por qué ese hijo volver a repetir el error. No, tampoco tiene que ser vivir esta experiencia desde el terror de los cuentos antiguos, sino que darle su base más gruesa de esto, que tiene varias capas, no es solo una capa. El cuento de la Caperucita Roja, por ejemplo, no es solamente lo superficial de decir, oye, si voy al bosque me voy a encontrar con un lobo o me va a pasar algo malo, sino que también nos enseña a discernir de dónde podemos encontrar la verdadera, va a sonar redundante, la verdadera verdad o la verdadera certeza, pero desde nosotros. O sea, yo voy al bosque y me voy a meter igual porque hay un instinto de curiosidad por pasar por ese camino y transitar lo que es la misma vida, ¿ya? Y voy a llegar a la casa de quién, de mi familia, que es lo que un poco lo que hace el héroe desde el principio, sale y vuelve a la familia al final de sus días, los va a visitar, digamos, siempre te encuentras con la familia. Y claro, y te encuentras con este ser que está vestido de verdades y mentiras, pero su propósito ahí no es, o sea, finalmente, claro, en el cuento te come o intenta eso, pero finalmente es poder contrastar entre lo que tú viviste con tu familia, todas sus luces, sus sombras, sus miedos, su fortalezas y sus debilidades, y poder traducirlas y filtrarlas desde uno para poder tener un discernimiento y una certeza mejor. Un poco tiene que ver con eso, es la energía del año. Es la maduración de la que tú hablas y del traspaso y de la transición desde de esta conciencia superficial, entre comillas, de lo que uno piensa de uno mismo, a una conciencia mucho más amplia de lo que es el mundo. Y fíjate que este año, y con ese Venus Star Point que tuvimos en junio,
que tuvimos en junio en Géminis, habla de esa conciencia de encontrar nuestra sombra para entender nuestra globalidad. Creemos entender nuestra luz en cuanto a cómo amamos, cómo nos relacionamos, nos vinculamos, ya sea pareja, familia, amigos, trabajo, socios, hijos, ¿no? Pero cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Otra vez, ese nodo Aries, Libra. Y hubo esa mirada interna de la necesidad de entender la globalidad y de ahí partir y echar millas hacia adelante. Y lo que tú decías, esos patrones que hemos heredado, no copiarlos, porque es que no nos sirve el copiarlos, porque a lo mejor ellos los copiaron de los anteriores y vienen ya desgastados y agotadores. Es aprender de ellos, no tampoco desecharlos, decir esto no me sirve, aprender de ellos y decir, vale, pero esa transmutación, ¿no?, que tú decías, aprendo de ellos, porque Saturno también nos habla de esa sabiduría, aprendo de ello, tomo aquello que me sirve y son mis propias. A mí Plutón ya ha entrado en esta última etapa del año en Acuario, me recuerda cómo es, mis normas, my rules, ¿no? Mi camino, mis normas o algo así. Y para mí es tan esto y... Sí, my way, my rules. Exacto. Es tan esto. Y fíjate, ya a nivel personal, René y yo hemos tenido un regalo muy grande este año, aparte de teneros a vosotros en los vídeos, sino que este año hemos tenido un llamado de hacernos consteladores. Y que para nada, si a principio de año nos lo dicen, yo seguramente hubiera dicho que no. Bueno, ya lo decía mientras que lo estaba aprendiendo, que decía, no, yo esto no lo voy a hacer. Y te acuerdas, René, y bueno, está en esa energía de Plutón entrando y saliendo en Capricornio, de ayudar también a otros a poder entender, y es el trabajo que aparte ya no solo con la astrología, de poder, porque así nos llegaban los casos y veíamos que nos faltaba algo más, y poder ayudar a entender a los demás que tampoco hay que descartar, pero que también tenemos que ser libres para tomar y seguir nuestros caminos, ¿no? ¿Hasta dónde nos puede llegar? Es que claro, como tú bien dices, algo faltaba y como que faltaba meter los pies en el agua, literalmente, el agua de la familia. Y porque después de nosotros iniciar ese camino, pudimos tener más conciencia, pero también más empatía con nuestras propias familias y con nuestro propio aprendizaje desde ellos, entendiendo un poco este discurso de saber que muchas de las decisiones que tomaron ellos son desde el miedo y desde lo que enseñaron o de repeticiones de sus ancestros, y ahí podemos entender nuestros choques de cultural, por así decirlo, entre lo afuera y lo adentro de la familia, y entender por qué se vuelve tanta energía de rabia también, porque claro, la energía de Aries tiene que ver un poco con la parte de salir al mundo infantil, de una forma infantil, y por eso vienen las rabias también, pero el choque profundo de eso, o sea, esta rabia que se conecta entre por qué me ponen estas limitaciones, con este nuevo camino que recorremos con Eugenia, también nos habla y ahí podemos darle el fe de que esas decisiones se tomaron desde un lugar que no era de la expresión única de ellos, sino que es una mezcla muy de experiencias pisciana, heredadas. Claro, pero y es una mezcla muy pisciana en donde está todo confundido en una bola de emociones, en donde ellos sacaron sus propias conclusiones como pudieron con la herramienta que tenían, pero no desde su propio ser, no hicieron de filtro, sino que esto vino y como que los atravesó, digamos, ¿ya? Y nosotros, de cierta forma, tenemos como el regalo que tú dices de poder observar esta bola de energía, digamos, de saturnina pisciana, ¿ya? Y de poder caracterizarla y de individualizarla. Y en ese mismo acto pudimos conocer más de nosotros y desde dónde estábamos siendo seres humanos, digamos. Y esto también le pasa a la sociedad, o sea, lo que pasó en 2020
era un poco esta dicotomía, es como, a ver, yo tengo un sentido común y sé lo que me sirve y lo que no me sirve. Mucho, a ver, mucho recordando la luna nueva en Virgo, en donde Mm. yo sé lo que me sana y lo que me hace bien, pero viene esta autoridad a decirme lo que debiera hacer y viene a salvarnos, así como esto es lo que usted debe hacer, porque lo que debe hacer porque esto les va a hacer bien, pero choca con algunas cosas de mi propio razonamiento. Al final termino aceptando, pero no era el fin de eso. Volvemos, nos reprogramamos este año y es como, en verdad, también tengo que creerme a lo que a mí me hace bien. Ponte tú, por ejemplo, cuando tú sigues una dieta, nunca la sigues así tal cual, sino que la adaptas a tus propios hábitos y haces una nueva dieta, pero a lo que te sirve a ti. ¿Y por qué dejamos de creer en eso? Por muchos miedos, miedos de anteriores de nuestros padres de decir que el papá y la mamá, el sistema y el gobierno son los que tienen la razón y nosotros no. Sí, y fíjate, mi, mi Sol Saturno celebra, reconciliado, eh, que con esta última salida ya y despedida de Plutón en, en Capricornio, si queremos, se lleva por delante la culpa, el miedo, el castigo, el fracaso, lo malo, lo oscuro. Y también el concepto de no puedes, dónde vas, qué haces, cómo te atreves. Que es Saturno vivido desde una Capricornio, Saturno vivido desde una frecuencia vibracional muy densa, muy paralizante, muy fría y muy dura, ¿no? Tocando una roca orientada a norte, ¿no? Helada y de granito puro. Entonces, esa transmutación de Plutón que dices, ¿culpa? ¿Culpa de qué? ¿Bueno o malo? ¿Bueno o malo? ¿Por qué bueno o malo? Si Saturno, acuérdate que Saturno te está hablando de una ciclicidad, de que no estamos estáticos. Saturno como rey como dios de Cronos, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo tiene su subir y su bajar y su constante cambio y su armonía perfecta. Bueno o malo, culpa, la culpa. Y este año lo hemos hablado un montón, René, de realmente la culpa a dónde me lleva, el miedo a dónde me lleva, el castigo a dónde me lleva. ¿Me lleva a vibrar, a dar mi mejor versión o me encoge el corazón? Y al final, tú y yo podemos parecer que hablamos raro hablando de astrología y a veces en los términos, frecuencia vibracional, arquetipos. ¿Te hace el corazón chiquitito o te hace el corazón grande? Esto lo entendemos todos. Si algo me hace el corazón chiquitito, esto no puede ir contigo. Esto nos tenemos que liberar de esto. Yo no puedo ser yo con mi corazón chiquitito. Y esto lo he debatido mucho con una persona familiar. Eh, la, la culpa, ¿no? La culpa. No, una cosa es culpa y otra cosa es responsabilizarse. Puede haber un acto que sin darme cuenta puedo haber perjudicado a alguien, me responsabilizo, pido disculpas y me responsabilizo. Pero si tengo culpa, me sigue haciendo, tal como yo lo entiendo, me hace vibrar bajito. Pero si yo me responsabilizo de mis actos, al otro lo recibe como algo que le puede llegar y le puede aliviar, yo asumo y me libero. Y entonces es vivir esta energía desde otro lugar. Saturno no siempre tiene que ser paralizante. Esto lo reclama mi Sol Saturno. Saturno no solo tiene que ser castigo. También hay normas, pero que sean normas las que me sirven a mí. Es que hay un detalle ahí que tú das la clave también, que es cuando el corazón, o el corazón se hace chiquitito o nos hacen sentir que algunas decisiones nos hacen más pequeños, y es porque tengo la sensación, yo, o creo, que se nos ha inculcado el que hacer, el ser uno genera daño
a otro. Y esa es la energía muy ariana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que cuando niño te dijeron, no haga esto porque se va a romper esto, no haga esto porque le hace daño a este otro. Y eso nos va de a poco achicando, achicando. Y entonces me doy cuenta que si yo soy quien soy, termino dañando a otro, entonces prefiero ocultarme, prefiero dejar que el otro diga lo que tenga que decir. Eso es muy Lilith, también. Claro, pues, y pierdo valentía, pierdo espontaneidad, pierdo honestidad, porque me adapto o me sobreadapto para no hacer daño. Pero la luna nueva que hubo en Leo en el año también te dice que salgas desde el corazón como lo hace el sol. ¿Qué hace el sol? El sol viene, sale y alumbra y hace su trabajo, pero no es un trabajo, él es así. Y eso implica que ser él nos trae muchos beneficios, pero también nos trae perjuicios. O sea, si nos ponemos de sobremanera al sol, nos quemamos. Pero al sol no le importa eso. El sol es tal cual es. Y se va a acercar a él quien esté en su resonancia y en la medida que lo necesite. Si no, se aleja. Entonces, no se trata tampoco de andar reventando gente por el mundo, sino que se trata de ser honesto con uno mismo, ser quien es, y la gente que esté contigo es la que resuena contigo y ya. Pero tú ya no vendes una publicidad de quién eres, una cosa falsa, sino que eres realmente quien eres. Tú iluminas y eres porque así te nació, ¿ya? Y eso también, obviamente, está conectado con nuestra vivencia, con lo que nos enseñaron, todo lo que haya sucedido en nuestro pasado con nuestros padres, con nuestra familia, está todo mezclado en esta esencia. Pero como esencia también nosotros filtramos toda esa experiencia y podemos mostrarnos tal cual somos. La energía de Aries pide eso, ser valiente desde donde nosotros somos y como tú dices, cada vez que nos sentamos pequeñitos y empecemos a cerrarnos y empezamos a limitarnos, no estamos siendo nosotros, estamos dejando de ser nosotros. Mucho de lo que hablamos constantemente nosotros, Euge, como habíamos hablado, y todo el tiempo de que hablamos de nuestras lunas nuevas, el conocernos a nosotros mismos y empezar desde adentro tiene que ver con eso, para que finalmente cuando venga lo nuevo, porque ahora viene otro tipo de energía, nosotros podamos irradiar desde el corazón, desde quienes somos realmente, no desde otras caretas y máscaras. Y fíjate, porque a veces cuando hacemos los estudios astrológicos que nos pide y te dice, es que me han hecho pequeñito, o es que me han encogido el corazón, o es que me ha llegado tal peso. Si tú te conoces, si tú sabes quién eres, o sea, sí, eres René Olivares, pero si tú sabes quién eres en tu interno, si has aceptado tu luz y has aceptado tu sombra, nadie te puede hacer pequeñito. Hemos permitido que nos hagan pequeñitos. Y tampoco, en el caso, tampoco pasaría nada. No empecemos, ¡ay, es que lo he permitido! Culpa, no. O sea, llega un momento que dices, ¿cuál es el barómetro? ¿Cuál es el regulador? Corazón pequeñito. Error. La culpa es aquel error. No, es decir, no. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando sienta esto, le tengo que decir, porque yo lo permití. Yo no le tengo que decir nada al otro. Y si tengo que en algún momento, y sobre todo a veces ocurre con lo familiar o con lo que es más cercano, porque hay esa confianza, ¿no? Que dice a veces que la mala expresión, hay tanta confianza que da asco. Bueno, asco no, pero entiéndeme, ¿no? Hay esa expresión, por lo menos aquí, es que a veces las expresiones con Chile son diferentes. Es aquello, entonces es aquello de decir, te lo digo, pero, o el decir, está perfecto para ti, gracias, pero para mí no me es válido, no me resuena. Te respeto, nos respetas. Y si llega un momento que no hay entendimiento, gracias, adiós. Claro, son los límites sanos. Te da una paz increíble. Y no decir las cosas mal, porque luego te quedas peor. No, decirlo y decirlo bien. Y te quería comentar, es que resulta que fíjate que este año, una de las cosas que yo encuentro, y se lo decía a René fuera de vídeo, antes me está gustando tanto este Saturno que nos ha quedado ahora. Parece de locos, pero me gusta tanto porque este Saturno ha sido esto, una amiga que tenemos común que es muy Virgo, que está enfrente de Piscis,
ese Saturno ahí, pues este Saturno nos ha llevado un viaje, nos está claro, con Neptuno ahí en Piscis aprende a sentir. ¿Muros? ¿Por qué pones muros a tus emociones? Porque quizá te duele demasiado sentir, porque quizá te es tan difícil sentir. Conócete primero a ti mismo, acéptate por global y luego entiende que no hay culpa, que no hay miedo. Y luego a partir de ahí, bueno, lo pasado, pasado está y es aprendizaje. De esto también nos habla Saturno. Y permítete sentir. Si yo me tambaleo porque no me conozco, cualquier cosa me va a derrumbar, cualquier emoción, cualquier sentimiento. Entonces, es aprender a ladrillo, ahora que ya lo tenemos derecho. Mercurio ya ha hecho todo, Saturno ya ha hecho todas sus reflexiones. Antes de que el año que viene Neptuno entre en Aries, y todo aquello que has soñado, cómo te has creído, cómo imaginabas que podías ser todo, que podías conectarte con los demás, podías vivir, ladrillo a ladrillo, derrumba esos muros que te has puesto o quítate esa armadura para aislarte de lo externo. Lo encuentro realmente bonito. Es que ese Saturno, a pesar de que yo igual estoy con un signo de interrogación de apreciación de ese Saturno, pero entiendo lo que dice y también lo entiendo desde una perspectiva incluso más profunda. Bueno, este Saturno es súper profundo, pero espero no enredarme al comentarles que lo que siento de ese Saturno que nos habla de que hay algo mucho más allá de lo que es nuestra personalidad y el cuerpo físico, que nos ponen ciertas limitaciones, entre comillas. Tu cuerpo físico puede sufrir y puede morir, pero tu esencia es infinita, es indestructible. Nada puede afectarte. El miedo es una construcción tuya. No existe realmente. Tú aprendiste a temer y a la culpa, pero no te pueden hacer daño. Lo que tú estás viviendo es una porción de tu propia esencia y que, claro, el ego, al tratar de proteger esta pequeña construcción, siente miedo y quiere que no le pasen cosas y qué sé yo, pero, pero en esencia, el principio básico como humano y nuestro espíritu no se rompe, ¿ya? Y eso Saturno habla mucho de eso en Piscis, pero cuesta comprenderlo porque es tan amplio y tan grande y nos deja a los pies de también mucho de la energía plutoniana, que es la pérdida y el vacío. ¿Ya? Porque la pérdida tiene que ver mucho con eso, o sea, ¿con qué me quedo? ¿Quién soy cuando lo pierdo todo, cuando muero? ¿Ya? Y le tenemos miedo a ese vacío que finalmente no está vacío, sino que es un enorme potencial al que no podemos dimensionar. Ese es el miedo de en qué nos vamos a convertir, qué vamos a hacer. Pero cuando uno vuelve a la esencia y vuelve a conectarse con el alma de uno, se da cuenta que uno es parte de esa totalidad. Por lo tanto, Sí. no va a pasar nada, sino que vamos a vivir una experiencia diferente. Muchos también lo comentan con la energía del nodo que viene el próximo año, que tiene que ver con Piscis, y nos vamos a enfrentar a la falta de certezas en muchos aspectos. Entonces, Sí. si nos volvemos a conectar con nuestra primera esencia, vamos a encontrar las respuestas, las Sí. verdaderas respuestas. Y fíjate que desde el 2023 que tenemos a Urano, a Neptuno y a Plutón conectados en sextil y trígonos conectados y claro, Urano te está hablando de la desmaterialización, ¿no? De alguna forma pues está reventando toda la materia ahí en Tauro. Plutón primero en Capricornio más de lo mismo, las estructuras, y luego en Acuario le da esa potencia transgresora y transmutadora caótica a Urano y Neptuno ahí que dices, o te pierdes y te vuelas y te fugas, o la clave está en esa percepción holística de que todos venimos de la misma fuente. Yo recuerdo una persona que decía, todos venimos de la gran madre que nos parió, por ponerle bueno, que ni siquiera es madre, ¿no? De la gran fuente de donde surgimos todos y Saturno también te dice, olvídate de eso, ¿no? Lo que pasa es que y así lo entiendo yo, ¿no? Que igual con la encarnación viene con esa carcasa que tú dices, ¿no? Saturnina, viene eso, la vulnerabilidad, ¿no? De alguna forma, de que la estructura se rompa
y cuidado, ¿no? Cuando somos pequeños, cuidado que el niño que se rompe, que se hace sangre, ten cuidado, ¿no? Las madres o los padres que saltan, ¡ay, no te caigas! Pues ese miedo, ¿no? Y que a veces hace que seamos frágiles y no nos deja avanzar. Y ya veis que tanto René como yo vemos apasionante, ¿no? El encontrar la explicación de todo esto que hemos vivido. Y ante todo esto dices, hemos tomado conciencia de nosotros y de nuestra vida. Y sobre todo, fíjate que me acuerdo de aquella conjunción que hubo de Júpiter, Urano, la luna nueva, tuvimos a Mercurio, estuvieron ahí Venus también, de nada es imposible. Y Neptuno desde Piscis te decía, ¡ey! El todo, ¿no? Nada es imposible. La materia es lo que nos limita. Nuestras normas y nuestras estructuras caducas es lo que nos limita. Nada. Y yo puedo decir que he vivido cosas que realmente si estamos en una frecuencia vibracional intentamos, y si no lo consigo, pues mañana será otro día. Y aquí hay una canción en catalán que dice, cada día surte el sol, cada día sale el sol, ¿no? Y que es de niños pequeños, ¿no? Y cada día sale el sol y cada día hay un nuevo paso y tras un paso hay otro. Y si yo estoy intentando buscar ese equilibrio, y si no lo tengo tampoco pasa nada, pues entonces lo intocable se vuelve realidad. También esos aspectos entre Júpiter y Saturno, la realidad y la verdad. Porque nos han limitado nuestras realidades. Viene a ser un poquito Matrix, ¿no? Se nos está cayendo la Matrix. Esa vulnerabilidad de la que habla es parte del ego, pero es parte razonable del ego. El ego pienso yo que el ego tiene que ser vulnerable. ¿Por qué tiene que ser vulnerable? Porque tiene que enfrentarse a muchas roturas en la vida para poder crecer, para poder avanzar y evolucionar. Se tiene que romper el ego varias veces para aprender en este porcentaje de nosotros que está en esta experiencia, en este avatar. Tiene que ser vulnerable para que se permee de experiencia, ¿ya? Pero claro, le tiene miedo el ego a cambiar, porque el ego al ser de esta realidad, de cierta forma, nace en esta realidad, le tiene miedo a desaparecer. Pero ya cuando entiende que ese desaparecer no es tal y solamente es un transformarse, crece y se despliega de mejor forma con estos cambios. Pero por eso, insisto, creo que el ego tiene que ser vulnerable. El ego es nuestro... la carga de ego siempre se asocia con egocentrismo, que tiene otra cosa nada que ver. El ego es un software, es nuestro software, nuestro sistema operativo, ¿ya? Y como tal, para poder aceptar nuevos programas, hay que hacerle upgrade, ¿ya? Pero no quiere esos upgrades porque va a cambiar mucho y no va a poder, no se va a poder desenvolver como siempre lo ha hecho, sino que va a tener que aprender a desenvolverse de nuevo. Y el aprender para nosotros está muy con la carga de nuestros familiares, de, pucha, aprendí con dolor, aprendí con caídas, me dolió, me pegaron, me aleccionaron y no quiero volver a aprender. Por eso a veces nos cuesta aprender mucho y cambiar mucho, porque lo estamos asociando a una situación que no tiene por qué volver a ser, porque estamos en otro punto, digamos. Entonces... Pero Urano ahí en Tauro lo reventó, entre Plutón en Capricornio, Urano en Tauro lo ha reventado. Exacto, y va a seguir reventándolo. Entonces, yo creo que una forma de pensar en aras de lo que viene es siempre volver a nuestro interior, que es donde está nuestra alma, y calmarnos y decirnos, sabes que todo va a estar bien, y conversar con nuestro ego y decirle, las situaciones que vas a aprender te van a cambiar, te van a romper, pero al fin y al cabo vas a poder vivir una experiencia nueva y diferente gracias a esa rotura. No tiene por qué ser así, digamos, no es una regla saturnina no, hay muchas cosas que las aprendemos desde la emoción, desde la pasión, desde el disfrute, ¿ya? Pero una parte también en la realidad tiene que ver con eso, pero mientras volvamos hacia el interior, vamos a tener la herramienta para poder navegar la tormenta. Sí, totalmente. Pero tenemos que aprender a definirnos e individualizarnos. Sí, es
Sí, es que es tal cual lo estás explicando. Yo, René, no sé si como estudio quieres comentar algo más. Yo, Yo, dime. sí, yo me quería, es que quería pasarle una pequeña repasadita, no repasadita, sino que como el año lo pensé de esa manera, como esto de el joven que pasa la transición, el fin de año, que es la luna nueva que nos queda, para mí habla mucho de con toda esta vivencia nos sentamos a la mesa con nuestra gente, con nuestro linaje, y ahí viene todo esto, todo este mar de emociones que hemos vivido, tanto para bien o para mal contra ellos, pero que también nos conecta con la vulnerabilidad desde la que ellos nos enseñaron, desde el nuevo, el nuevo rol que tenemos frente a ellos, como tomando la posta de su carrera, pero desde nuestra nueva personalidad, tomando nuestra nueva posición de semi o completa autoridad de nuestra familia, pero tratar de, porque hay mucha energía de rabia también, y si no se expresa esa rabia se va a ir en contra de nosotros y nos puede doler, qué sé yo. Para evitar eso, yo creo que hay que conectarlo con la empatía y con la vulnerabilidad y con las emociones de estas personas que en este momento están como, en algunos casos, en su última transición, y nos da esta emoción y esta ternura de cierta forma, a pesar de sus propias personalidades que a lo mejor no han sido fáciles de llevar, pero también de abrazarlos, que de cierta manera hayan sido como han sido ellos, nos trajeron a este punto. Su fórmula nos trajo a este punto, y el camino que ellos tomaron nos ayudó a llegar a las conclusiones que estamos llegando nosotros, desde el Sí, dolor muchas veces, desde la incomprensión muchas veces, pero también siguen siendo parte de nosotros. Negarlos o alejarlos va en contra de nosotros. Inevitablemente puede que en muchas situaciones pase que al final la pelea o la rabia no nos ayude y ya no hay nada que hacer. La familia una por allá, ahora por acá, no hay nada que hacer. Pero dentro del foro interno tratar de unificar esas conciencias que afuera se ven tan desafiantes, unificarlas dentro para poder seguir adelante. Esa sí. sería como mi conclusión. Yo tengo una dicotomía y ahora quizá te lo reviente todo. Esto es Dale muy nomás. Eugenia. A ver, para mí, esta es la última luna del año. Si yo sigo por mi interno, no hablamos del interno, pues según mi interno, esta es la luna llena que tuvimos, la última. Porque el domingo que viene, el día 21 de diciembre, tenemos el solsticio. Y el solsticio es el sol invicto, por lo menos antiguamente y aquí en el hemisferio norte, porque la astrología se basa, y es cuando los días empiezan, tenemos la noche el día más corto de luz y pasamos a cada vez tener más luz. Y vosotros, al contrario, pasamos aquí a invierno y vosotros a verano. Para mí, el día 21 empieza el año. Lo que pasa es que, oh cielos, vivimos en el año gregoriano y empieza el 1 de enero, con lo cual todo esto se va a hacer puñetas, disculpad, y tenemos la luna nueva del día 30, que para mí, según la teoría que os explicaba, el año sea como fuere, hay un cambio de roles, hay un cambio. En esto retomo lo que decía René, de la jerarquía, ¿no? De esas reuniones, ese adolescente, esa persona, esos ciclos que se acaban, y hay un salto de roles. O sea, es como pasamos de uno y vamos al siguiente peldaño. Y en eso hay que dialogar, hay que entender que hemos pasado a otro nivel, que no deja de ser otro límite, ¿no? Que a lo mejor no nos atraemos. Y en ese cambio a veces puede haber fricción. Tenemos aún a Marte frente a Plutón. Y podemos ser bombas de relojería, cócteles Molotov en estas fiestas navideñas y en estos encuentros. Entonces, Júpiter frente, Júpiter retrógrado en Géminis frente a Mercurio, que ha dejado su retrogradación, la dejó el día 15, ayer, dialogar, tomar la conciencia reflexionando qué es lo que me limitaba, cuál es mi lugar, qué puedo ofrecer ahora. Esto también es muy saturnino. ¿Qué puedo ofrecer yo ahora a los que me rodean, a los que partieron conmigo de la fuente, con los que ahora
me estoy conectando. Y así podemos cerrar este ciclo de también, hoy cerramos muchos ciclos, del el nodo norte en Aries con el nodo sur en Libra para poder vincularnos de otra forma, asumiendo y responsabilizándonos. Sí, totalmente. Además, yo quería agregarle que Marte está retrogradando en Leo, entonces también no se trata de agachar el moño y decir, no, no, no sé quién eres, pero ve también en ese quién eres, de dónde viene tu rabia, con quién estás peleando realmente. Bueno, pero a veces mejor no decirlo, ¿eh? O decirlo suavemente. Sí, es interno, es una acción interna. Sí, o darle salida a esa energía, porque sí que puede haber momentos de, bueno, llevamos ya bastante, ¿no? Con esa oposición Marte-Plutón, me acuerdo, los que somos muy plutonianos o Marte, yo reúno las dos características, o cielos. Había un día que yo me notaba la sangre hervir, no, desde la calma, mi equilibrio, y buscando, entonces, hay que darle salida de otra forma a esa energía tan potente. Claro, es que también depende de la actitud, si finalmente es eso, porque yo puedo sacar esa energía, pero con otra actitud, pues no con la misma de siempre. Con otra Eso. conciencia. Exacto, claro. Vale. ¿Ves? Al final estamos de acuerdo. Bueno, yo ya aprovecho, mira, René, felices fiestas. ¿Vale? Feliz A fiesta ti también para ti. y a todos, y os deseamos, yo por lo menos, lo mejor de lo mejor, que en este entendimiento de cierre, de ciclo, de fin de la preparación, que así lo habíamos titulado este 2024, nos reconozcamos y estemos preparados personalmente para todo aquello bueno, para todas aquellas situaciones, no hay malo, no hay bueno, que la vida nos plantee. Así es. Pues Perfecto. mucho, vale. Que estén, que estén muy bien. Gracias por escucharnos. Gracias a Euge por un año más. Y bueno, vamos a ver qué viene el próximo año. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, Dios. Chao, chao.